Buenos días, buenos días. Me confirman, por favor, si me escuchan. Buenos días. Parece que ahorita, pues, habemos muy poco en esta sesión, ¿verdad? La cosa es que esta sesión solamente es para darles instrucciones porque no vamos a tener práctica en sí, no van a hacer ningún informe ni nada de eso, pero sí tienen que empaparse del conocimiento de lo que es esta práctica y para hacer o evidenciar de que ustedes se empapan de lo que es el conocimiento, se va a evaluar lo que es la práctica con un cuestionario que está en Google Forms. Y este cuestionario ustedes lo responden de forma individual, ¿verdad? Entonces, la dinámica va a ser lo siguiente. Yo les voy a explicar ahorita eh, cómo está el cuestionario, bien, qué deben leer para contestar el cuestionario, qué deben saber para contestar el cuestionario. Les voy ya ahorita a compartir lo que es la guía, porque, vamos a ver, esta es la guía, ¿ok? Esta guía estaba pensada para que los estudiantes, pues, realizaran una tarea que contaba con todos los puntos de la práctica. La tarea se encuentra justo al final, unos ejercicios que son estos que están acá, ¿bien? Estos eran los ejercicios que estaban predispuestos para que los estudiantes los hicieran para esta práctica. Y estos ejercicios se hacían utilizando un simulador, que se explica acá también en la misma guía cómo se utiliza, y utilizando los conceptos de lo que es el desarrollo multipolar, ¿bien? Porque la práctica se llama multipolos eléctricos, ¿bien? Esta es una técnica que se utiliza para poder aproximar el potencial eléctrico utilizando la sumatoria de términos, donde cada uno de los términos tiene cierto significado, como el potencial de ciertas configuraciones, ¿ok? Entonces, estos multipolos eléctricos es la suma de términos que nosotros llamamos como término monopolar, un término dipolar, un término cuadripolar, un término octapolar, y así sucesivamente. Cada vez los polos que de los términos que se van sumando se multiplica por 2. Entonces el primero es 1, sería 2 a la 0, ¿verdad? Que es 1. Dipolar es 2 polos, entonces es 2 por 1. Y luego sería ese número por 2 hace 4, cuadripolo, y ese por 2 hace el octapolo, y luego sería el de 16 polos, ¿verdad? Y así sucesivamente tenemos infinitos términos, y ese es el desarrollo multipolar. Este desarrollo multipolar se puede obtener a partir de la expansión en serie de Taylor, ¿verdad? Eh, y aquí se muestra el marco teórico de cómo se hace este desarrollo también, para poder obtener esos términos. No se obtiene el desarrollo completo porque es un poco complicado realizarlo, ¿verdad? Pero sí se muestra lo importante es que se muestre cómo se determina en el potencial eléctrico, cómo se puede aproximar utilizando tres términos de este desarrollo multipolar, que son el término monopolar, el término dipolar y el término cuadripolar, ¿ok? Bien, esta aproximación es útil y solo puede ser usada cuando el punto de campo donde se quiere medir el potencial se encuentra muy alejado de las distribuciones de carga, ¿bien? Entonces, esto quiere decir que si nosotros colocamos un punto de campo cerca de la distribución de carga, eh, para poder aproximar bastante nuestro potencial con estos términos, necesitaríamos más términos de los tres que están aquí, de los tres que mostramos, si tenemos un potencial muy cercano, ¿ok? O sea, un campo cerca de la distribución. Pero si nosotros tenemos que el campo lo vamos a medir muy, muy lejos de lo que es la distribución de carga, a veces se puede aproximar el potencial con la suma solo con el término monopolar, o la suma del término monopolar con el dipolar, ¿bien? Lo acostumbrado sería usar estos tres términos porque así estos términos aproximan bien lo que es el término medio, ¿verdad? Entre una zona muy, muy lejana y entre una zona muy, muy cercana, ¿verdad? Estos términos son suficientes para aproximar zonas como digamos intermedias.
Entonces, esta es la forma en que nosotros podemos escribir un potencial eléctrico como la suma de un término monopolar, dipolar y cuadripolar. Ahora, cada uno de estos términos se pueden determinar auxiliándose de ciertas cantidades físicas que se introducen como cantidades comodines que nos ayudan a determinar estas cantidades, ¿verdad? Y entonces, estas cantidades que les menciono se llaman momentos, ¿bien? Cada uno se llama momento monopolar, momento dipolar y momento cuadripolar. Cada uno corresponde a lo que es el término monopolar, dipolar y cuadripolar de lo que es el potencial. Ahora, recuerde usted que el potencial eléctrico es un valor escalar, ¿verdad? Ahora, estos se llaman términos, ¿bien? Términos del potencial, ¿verdad? Términos, ¿bien? Término monopolar, término dipolar y término cuadripolar. Bien, usamos la palabra término para referirnos a que tiene que ver con que es una suma que se va a agregar aquí a la expansión para obtener el potencial. Entonces los términos son escalares. Ahora, los conceptos comodines o los objetos comodines que utilizamos para determinar estos términos, como les decía, el momento monopolar consiste simplemente de un valor escalar que es la sumatoria, como veremos acá, término monopolar, se puede obtener a partir del momento monopolar, que es la sumatoria de las cargas que están presentes en el sistema o en la contribución o distribución. El término dipolar consiste en un vector P que está dada por esta expresión. Utilizando este valor P, se utiliza en esta expresión que está acá y se determina el término dipolar. ¿Ok? Si se fijan, hay un producto punto, entonces el producto punto devuelve un escalar. El término dipolar es un escalar, ¿verdad? Ahora, el momento dipolar es cosa diferente al término dipolar, ¿verdad? Si se fijan, el momento dipolar es este vector P y el término dipolar del potencial es este escalar. ¿Bien? Y por último tenemos el término cuadripolar que se presenta acá el desarrollo, ¿ok? Y su momento cuadripolar, su objeto comodín es un tensor, ¿bien? Que se puede ver como una matriz, pero físicamente se le llama un tensor. ¿Okay? Es un objeto que es un tensor. Y este objeto se utiliza para poder determinar lo que es el término cuadripolar y simplemente se hace uso de esta ecuación donde aquí aparecen este KJK que representa cada una de las componentes de este tensor. Bien, y eso es lo que se debe saber teóricamente hablando. Acá se representa una relación de cómo son los elementos de esta matriz o este tensor, cómo son los elementos que no están en la diagonal. Bien. Y también una propiedad importante de este tensor es que la sumatoria de los términos de la diagonal debe ser igual a 0. ¿Okay? Ahora aquí se les presenta la guía lo que es un ejemplo donde se les muestra cierta distribución de carga. Aquí se les muestra esta distribución de carga donde hay dos cargas positivas y dos cargas negativas en el espacio en ciertas coordenadas y usted tiene que determinar pues término monopolar, término dipolar y término cuadripolar. Para cada uno de esos términos usted tiene que encontrar lo que es el momento monopolar, el momento dipolar y el momento cuadripolar. Entonces acá se le muestra todo un ejemplo bien detallado de cómo se hace este cálculo para que se lo tenga presente y pueda aprender cómo hacer el cálculo. ¿Ok? Entonces tienen que leer detenidamente esto. Y aquí termina todo lo que ustedes necesitan saber de lo que es el marco teórico o los conceptos de esta práctica o de lo que es el tema de desarrollo multipolar del potencial eléctrico. Luego usted debe leer esto que está acá que dice uso del simulador. El simulador es un archivo ejecutable en matemáticas.cdf que se los puedo mostrar aquí. A ver, aquí verán que aquí se encuentra este documento PDF que es la guía que les estoy mostrando. Y acá abajo está este documento .cdf que es un documento que se ejecuta en matemáticas y que contiene el simulador que van a usar. ¿Ok? Bien, entonces volviendo acá, ustedes tienen que leer cómo utilizar el simulador porque lo van a utilizar para contestar el cuestionario. ¿Ok? Lo leen detenidamente para saber cómo utilizar el simulador correctamente. Bien. Luego acá aparecían la parte de los ejercicios y las instrucciones de entrega. Esto ya de aquí en adelante ustedes no le hacen caso, no le paran ninguna importancia, ¿verdad? Porque esto de acá no es importante para el cuestionario. Lo que es importante para el cuestionario es la parte teórica, los conceptos y cómo utilizar el simulador.
Ahora vámonos al cuestionario que ustedes van a resolver. Bien. Entonces, ¿me confirman si pueden ver todos el cuestionario? Sí. Ok, entonces este Sí. cuestionario es autoevaluable, muchachos. Entonces es muy importante que ustedes sepan eso porque algunas respuestas van a ser tipo que usted coloca el valor y ese valor tiene que ser exactamente como está la respuesta aquí, bien, en el cuestionario. Para eso se les va a mostrar unos ejemplos de cómo se quiere la respuesta, ¿verdad? Para que lo sigan y así no pierdan puntos por colocar respuestas como no está fijada en el cuestionario, ¿verdad? Entonces, lo primero del cuestionario consiste en que usted ponga sus datos. Por ejemplo, acá se le dice lo que es obligatorio. En este caso, el obligatorio aquí aparece como nombre y lo que es la dirección de su correo. Yo voy a poner uno de mis correos. ¿Hasta cuándo se puede? Pone su nombre completo después, donde dice nombre. Bien, luego su número de cuenta, que esto debería aparecer como obligatorio ahora, pero si no aparece, ustedes siempre pónganlo. Y por último deben colocar la sección de laboratorio donde están matriculados, ¿ok? Entonces, acá se les muestra un ejemplo de cómo tienen que hacer esto que está acá. En este caso, los dos primeros dígitos que van a colocar van a indicar la hora en que tienen matriculado el laboratorio. En su caso, pues es las 11, ¿verdad? Y después el día en que está matriculado. Entonces, acá les muestro como ejemplo que el día jueves es 04, ustedes son jueves, entonces sería 1104. Vamos a tener que colocar esta sección, todos los que están presentes aquí en esta sección. Le dan siguiente y van a poder empezar el cuestionario. El cuestionario consiste de 3 partes, ¿bien? Que se pueden dividir como en 2 partes. Una parte teórica, que es esta que les muestro acá, ¿ok? Todo lo que está aquí en este cuestionario se contesta utilizando la guía, la parte de los conceptos, analizando los conceptos, y este último también simplemente es una pregunta de análisis de conceptos. Bien, lo demás sí está todo en la guía, ¿ok? Todo está en la guía, todo. Si ustedes la leen detenidamente, podrán contestar cada una de estas preguntas de forma correcta y de acuerdo también a lo que les he explicado ahorita, ¿verdad? Y el análisis que está presente en esta pregunta. Cuando usted contesta estas preguntas, yo las voy a contestar ahorita de forma aleatoria, bien, para pasarnos a la segunda parte. Porque si se fija, son obligatorias. A ver. Aquí, vamos a colocar aquí. Aquí. Y bien. Y le van a dar siguiente. Bien. Y pasan a la parte práctica de lo que es el cuestionario. La parte práctica consiste de 2 ejercicios donde usted tiene que contestar ciertas preguntas del ejercicio. Entonces, el ejercicio le muestra ciertas distribuciones de carga. Usted tiene que ubicar estas cargas, ¿bien? Con estos valores que están acá, 1.8 coulombs, 0.4 coulombs, 0.3 coulombs, en estas coordenadas que se indican acá. Y esas coordenadas usted las coloca en el simulador, como verá aquí en las imágenes. Bien. Aquí puede ver que se colocan en ciertas... Aquí. Uno de ustedes tiene el micrófono abierto, muchachos. Puede cerrarlo, por favor. 500 pesos. Volviendo a lo que les decía, aquí ustedes colocan las coordenadas de las cargas, así como se muestra aquí en esta parte del simulador. ¿Ok? Y es lo que tienen que hacer en estos ejercicios, colocar las cargas como en el simulador. Y usted en el simulador puede ver el momento monopolar, el momento dipolar y obtener los resultados para colocar su respuesta aquí. ¿Bien? Bien. También puede ver cómo se fija aquí en la guía ciertos gráficos. Este gráfico que está acá es el gráfico del potencial eléctrico utilizando la definición, pero el que usted tiene que analizar es el gráfico que está acá.
Bien. A la par del gráfico de la de izquierda, va a ver a la derecha, que está el gráfico, colocando usted la viñeta donde dice monopolar, va a poder mostrar el gráfico del término monopolar. Y al otro lado o abajo, cuando usted coloque donde dice monopolar dipolar, puede colocar el gráfico del término dipolar. Entonces, usted analiza y va a analizar cuál de esos dos contribuye más a lo que es el potencial, ¿ok? Entonces, esa es la pregunta que se les hace aquí al final, analizando el gráfico, ¿qué término sobresale más en esa contribución? Bien, simplemente eso es. Y el otro ejercicio también es una distribución de 3 cargas, esta que está acá, y se les pregunta acá el valor exactamente, que ustedes tienen que colocar el valor de los que se les pide. Bien, por ejemplo, en este caso dice aquí, ¿cuál debe ser la magnitud y signo de una carga para que el momento monopolar sea nulo? Entonces, usted viene y analiza acá la contribución o la distribución y analiza qué valor de carga debo agregar a la distribución para que el momento monopolar sea 0, ¿ok? Y se le coloca acá la observación de cómo se quiere su respuesta, ¿ok? Tiene que dar su respuesta, dice, como el siguiente ejemplo, es decir, como 0.5 C, que indica las unidades, ¿verdad? C, las unidades, que serían coulombs. Coloca este guión bajo y luego indica si es positivo o si es negativo, ¿bien? La palabra negativo o positivo, ¿ok? Esa es la respuesta como debe colocarla. Esta no es la respuesta que debe colocar acá. Este es un ejemplo. No vaya a cometer la equivocación de colocar esta misma respuesta acá, porque esa no es la respuesta. O posible, sí. Bueno, no les podría dar la respuesta, ¿verdad? Pero posiblemente no sea la respuesta. Ustedes tienen que analizarlo. Luego la otra pregunta tiene que ver con el momento dipolar. Se les pregunta que cómo debe colocar una carga Q4 y en qué posición. No, pregunta que la carga que usted colocó acá, en qué posición debe colocarla para que ahora el momento dipolar sea 0. ¿Bien? Eso es lo que se les pregunta aquí. Y aquí se les pone el ejemplo de cómo debe colocar las coordenadas aquí en la respuesta, en este mismo sentido, con esta estructura. ¿Ok? Aquí se les muestra el ejemplo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hasta qué fecha tenemos para hacer este cuestionario? Ok, entonces preguntas sobre las instrucciones no tienen, ¿verdad? Solo la fecha. Ok, la fecha tienen hasta el día de mañana a las 11 p.m. porque tenemos que subir notas este fin de semana. Entonces, lo mejor sería tener sus notas ya el día de mañana, viernes, por la noche, para compartírselas que el sábado ustedes puedan verlas y ya una vez vistas por ustedes, arreglamos cualquier cosa, cualquier reclamo que ustedes tengan, que sea, ¿verdad?, con evidencia, para tener tiempo de hacer todo ese tipo de cosas que también surgen, como que algún reclamo o alguna consulta que por qué tiene aquí o por qué no tiene aquí, cosas así. Instructor, Entonces queremos resolverlo el día sábado, ¿ok? instructor, disculpe que estoy en el trabajo y se me va a apagar el celular acá. ¿Cree que podría considerarlo ponerlo para el sábado? Es que yo tengo un examen mañana y tengo que entregar tareas y me parece un poco repentino, sinceramente, en la entrega de este cuestionario. ¿Será posible que podría considerarlo para el sábado en la noche? El sábado en la noche es muy difícil, usted. Puede ser el sábado, pero antes del mediodía. Porque el tiempo está ya puesto aquí y tenemos que subir notas el fin de semana. Entonces, si solo dejamos para el sábado, todo, para el sábado en la noche, las notas estarían listas para el domingo, no habría tiempo para que ustedes puedan ver las notas y en caso de que hay que corregir algo, difícilmente se va a hacer después. Entonces, lo importante es tener tiempo para corregir cuando se pueda corregir y corregirlo entonces en ese tiempo. ¿Ok? Por eso es que estamos haciendo las cosas así, porque lo importante es tener tiempo de hacer las correcciones para que una vez que la nota quede en el sistema, quede la nota que es. ¿Bien? Para que Ok, no haya ninguna dificultad después. entiendo, ¿cuántos puntos oro vale este?
cuestionario. Este cuestionario cuesta 85 puntos, solo el cuestionario, y 15% de la asistencia, ¿verdad? Aunque la asistencia para esta última práctica casi no se está tomando en serio, porque el profesor Solorzano Sí, dijo que no. sí, entiendo. Disculpe, es que se me va a apagar el cel. ¿Este cuestionario vale lo mismo que los demás Eh, laboratorios? exacto, exacto. Así Ah, es. ok. Gracias. Muy bien. ¿Otra pregunta? Perdón, quedamos entonces para el sábado a mediodía. Sí, sábado a mediodía. Ok. Gracias. ¿Dónde vamos a encontrar el enlace para el formulario? Ok, buena pregunta. Yo les voy a subir al blog las siguientes cosas. La guía donde ustedes se van a apoyar, para poder leer y estudiar los conceptos, ¿verdad? Ustedes se fijan, ni siquiera tienen que estudiar mucho, solo tienen que leer la guía, leer en la parte de los conceptos de la guía, ¿verdad? Y la parte de cómo utilizar el simulador, para utilizar el simulador, porque el simulador les va a servir para que ustedes determinen simplemente las respuestas que necesitan colocar en el cuestionario, ¿verdad? Porque un simulador es mucho más efectivo que cuando usted hace, perdón, sus cálculos, ¿bien? Porque usted se puede equivocar en algún cálculo, ¿verdad? Pero usted con el simulador lo puede comprobar. Si usted sigue las indicaciones que aparecen en la guía para utilizar el simulador, va a obtener los resultados correctos en el simulador, ¿ok? Por eso entonces no se debe preocupar mucho porque los ejercicios son sencillos, solo es término monopolar y dipolar, bien, que son los más fáciles de obtener. En ningún momento se les pide el potencial en los ejercicios y con el potencial lo único que tiene que ver es la parte teórica. Bien, la parte teórica es donde usted tiene que estar concentrado más que todo porque en lo que se puede equivocar es en que usted no se concentre para contestar bien una pregunta, porque todo el cuestionario, la parte teórica se encuentra en la parte conceptual del marco teórico de lo que es la guía y además de la guía les voy a subir, ¿verdad? El enlace donde va a ser el cuestionario también en el blog y el video de hoy, ¿bien? Porque es necesario que los que no están presentes vean el video de la grabación para seguir las instrucciones correctas y puedan hacer el cuestionario de la forma correcta. Así que a los que no están presentes y los conocen, avísenles que tienen que ver el video, la grabación de esta sesión, porque el cuestionario es individual, ¿verdad? No es grupal. ¿Antes de qué hora Entonces, subiría el cuestionario? eso se lo subo ahorita en un ratito. Terminando la sesión, yo subo el cuestionario, subo la guía para que se apoyen en la guía y la sesión, ¿verdad? La sesión y les indico la fecha límite en que tienen para hacer el cuestionario. Ahora, por correo les voy a enviar el documento .cdf. ¿Sí, buenas? Disculpe, la grabación la va a subir siempre al blog. La grabación va a estar subida en el blog, sí, es lo que les decía. Ok, muchas gracias. El punto CDF o el archivo que se va a ejecutar en matemática para que utilicen el simulador, ese lo tengo que enviar por correo a todos ustedes porque no se puede subir al blog. Entonces, pendientes al correo que ahí les va a caer ese archivo para que lo ejecuten en matemáticas y en el blog tienen que descargar lo que es la guía, entrar al cuestionario y los que no han visto la sesión de la grabación, pues ahí la van a tener. ¿Ok? En el formulario vamos a poder regresar a la página anterior. Sí, ya les muestro cómo es eso. Bien, a ver, aquí. Por ejemplo, ya pueden ver ahorita que estoy en el cuestionario. Estoy en la última página. Ustedes le dan atrás y regresan a la parte de atrás. Bien, sencillo. ¿Ok? Ahora, una cosa sí también les digo que el cuestionario una vez lo contestan no les va a dar los resultados porque eso tiene que ver con que es un trabajo individual. No se pueden pasar los resultados, ¿verdad? Entonces, por eso no se está dispuesto a que les dé los resultados. Los resultados los sabrán el día que terminen todos el cuestionario, a la fecha límite. Una vez tenga las notas, yo les subo las notas, el cuadro de notas en el blog
Y así van a saber cuál es la nota que obtuvieron en el cuestionario. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? Todo claro. No hay preguntas, entonces. Todo claro. Ok, muchachos, entonces ya quedó todo claro. Y les deseo un éxito en este cuestionario, ¿verdad? Y en su clase también. Hay que ponerse pilas en estos últimos días. Y pues, si ya pueden empezar trabajando con el cuestionario, pueden, pues, háganlo, ¿verdad? Porque entre más pronto salgan, mucho mejor. Entonces, si no hay más preguntas, nos podemos despedir. Espero tengan un buen día, muchachos. Y que se cuiden. Gracias. Gracias, igualmente. Ya que es la última sesión, pues, feliz Navidad. Y feliz Año Nuevo. Gracias, gracias. Gracias, instructor, igualmente. Gracias, Igualmente, feliz Navidad. gracias, igual.